7 de febrero de 1939. Barcelona había caído apenas unos días antes. La Guerra Civil Española entraba en su fase final. Francisco Franco era el generalísimo, el líder indiscutible del bando nacional. O al menos eso es lo que los libros de historia te han contado. Pero en ese momento, en las salas de reuniones militares de Burgos, en los despachos de Salamanca, en las conversaciones susurradas entre generales, Franco estaba más cerca de perder el control del ejército español de lo que nadie imaginaba. Bienvenidos a El Archivo Franco. Hoy vamos a revelar uno de los episodios más desconocidos y peligrosos del ascenso de Franco al poder absoluto. La crisis militar de 1937 a 1939, que estuvo a punto de costarle todo. Si quieres conocer la verdadera historia detrás del mito, suscríbete al canal y activa la campanita. Cuando pensamos en Francisco Franco durante la Guerra Civil, imaginamos a un líder militar con control absoluto sobre sus fuerzas. Un comandante cuyas órdenes se seguían sin cuestionamiento. Un general que unificó el bando nacional bajo su mando desde el principio. Esa imagen es una construcción posterior. La realidad fue mucho más compleja, más frágil, más peligrosa para Franco. Para entender cómo Franco casi pierde el control del ejército español, necesitas comprender la situación en julio de 1936, cuando comenzó el alzamiento militar contra la República. El golpe de Estado que inició la Guerra Civil no tenía un líder único. Era una conspiración de múltiples generales, cada uno con su propia base de poder, sus propias lealtades, sus propias ambiciones. Emilio Mola era el cerebro del alzamiento, el director de la conspiración. José Sanjurjo era la figura de prestigio que daría legitimidad al movimiento. Manuel Godet comandaba fuerzas importantes en Cataluña. Gonzalo Queipo de Llano controlaba Sevilla. Y Francisco Franco, desde las Islas Canarias, dudaba hasta el último momento si unirse o no al alzamiento. Cuando el golpe fracasó parcialmente, España se dividió en dos zonas. Y el bando nacional se encontró con un problema fundamental. No tenían un mando único. Tenían varios generales compitiendo por el poder. El 20 de julio de 1936, el general Sanjurjo murió en un accidente de avión cuando viajaba desde Portugal para liderar el alzamiento. Su avioneta se estrelló al despegar, sobrecargada según algunos, saboteada según otros. Con Sanjurjo muerto, el bando nacional perdió a su figura unificadora. Mola era el organizador natural, pero carecía del prestigio militar de otros generales. Quedaba como el estratega, pero no como el líder indiscutible. Franco llegó desde Marruecos con el ejército de África, las tropas más profesionales y efectivas del bando nacional, regulares marroquíes y legionarios que eran máquinas de combate. Esto le dio a Franco una ventaja inmediata. Controlaba la mejor fuerza militar del alzamiento. Pero controlar el mejor ejército no significa controlar a todos los generales. En julio de 1936, los generales sublevados formaron la Junta de Defensa Nacional en Burgos. Era un consejo de generales que teóricamente coordinaba las operaciones militares. En la práctica, cada general operaba con considerable autonomía en su zona de control. Miguel Cabanellas era el presidente de la Junta, como general más antiguo. Pero Cabanellas era republicano de corazón. Había participado en el alzamiento por disciplina militar más que por convicción. No tenía el carisma ni la ambición para liderar realmente. Mola comandaba el norte. Queipo de Llano reinaba en Andalucía como un señor feudal, dando discursos incendiarios por la radio cada noche. Franco avanzaba desde el sur con el ejército de África. Y entonces, llegó el momento crucial. El sitio del Alcázar de Toledo. Septiembre de 1936. Las fuerzas republicanas tenían sitiados a un grupo de militares y civiles nacionalistas en el Alcázar de Toledo. La guarnición resistía heroicamente. El Alcázar se estaba convirtiendo en un símbolo poderoso de resistencia para el bando nacional. Franco tomó una decisión que cambiaría su destino político. Desvió el ejército de África de su avance hacia Madrid para liberar el Alcázar. Militarmente, fue una decisión cuestionable. Madrid estaba vulnerable. Un avance rápido podría haber terminado la guerra en semanas.
Pero Franco entendía algo que los demás generales no comprendían completamente: el poder de los símbolos. El 27 de septiembre, las fuerzas de Franco liberaron el Alcázar. La propaganda nacionalista convirtió la liberación en una epopeya, y Franco, el general que había salvado el Alcázar, se convirtió en héroe nacional. Una semana después, el 1 de octubre de 1936, la Junta de Defensa Nacional se reunió para tomar una decisión crítica: nombrar un comandante supremo. Franco tenía varios factores a su favor. Controlaba el ejército de África. Acababa de liberar el Alcázar. Tenía el apoyo de los aviones alemanes e italianos que Hitler y Mussolini estaban enviando. Y su hermano Nicolás Franco trabajaba intensamente entre bambalinas, presionando a otros generales, negociando apoyos. Pero la votación no fue unánime. Cabanellas se opuso hasta el final. Advirtió a los demás generales que estaban creando un dictador, que Franco no devolvería el poder una vez que la guerra terminara. Cabanellas conocía a Franco desde África. Sabía que Franco era ambicioso, calculador, paciente. Nadie escuchó a Cabanellas. El decreto que nombraba a Franco decía que sería jefe del gobierno del Estado español y generalísimo de las Fuerzas Armadas mientras durara la guerra. Mientras durara la guerra. Esa frase era importante. Implicaba que el poder de Franco era temporal, que cuando terminara el conflicto, se tomarían otras decisiones sobre el futuro de España. Franco aceptó el cargo, y luego, con una audacia que sorprendió a todos, cambió los términos. Cuando el decreto se publicó oficialmente el 30 de septiembre, la frase sobre la duración temporal había sido modificada sutilmente. Franco se proclamó jefe del Estado, sin limitación temporal. No jefe del gobierno de guerra, jefe del Estado. Punto. Algunos generales protestaron. Cabanellas estaba furioso. Pero Franco controlaba la maquinaria de propaganda, controlaba el ejército de África, y los alemanes e italianos lo reconocían como líder. Era demasiado tarde para revertir la decisión. Franco había dado su primer golpe maestro en la consolidación del poder, pero tener el título de generalísimo no significaba tener control absoluto. Y aquí es donde comienza la verdadera historia de cómo Franco casi pierde ese control. Porque durante los siguientes 2 años, Franco enfrentaría desafíos constantes a su autoridad, desafíos que pusieron en peligro no solo su posición, sino potencialmente el resultado de la guerra. El primer desafío vino de Emilio Mola, el general que había organizado el alzamiento, que comandaba el ejército del norte, que muchos oficiales consideraban el verdadero cerebro militar de la operación. Mola nunca aceptó completamente la supremacía de Franco. En sus conversaciones privadas, Mola se refería a Franco con sarcasmo. Criticaba su cautela excesiva, su lentitud en tomar Madrid, sus decisiones políticas. Mola comandaba fuerzas significativas en el norte de España. Tenía lealtades propias entre los oficiales. Y lo más peligroso, tenía prestigio entre los carlistas, las milicias tradicionalistas que proporcionaban miles de combatientes al bando nacional. Los requetés carlistas adoraban a Mola. Lo veían como uno de los suyos, más que a Franco. En la primavera de 1937, las tensiones entre Franco y Mola alcanzaron un punto crítico. Mola quería lanzar una ofensiva agresiva en el norte. Franco prefería consolidar posiciones, avanzar metódicamente. Mola expresaba su frustración abiertamente. Algunos de sus oficiales hablaban de la posibilidad de un cambio de liderazgo si Franco no mostraba más decisión militar. Y entonces, el 3 de junio de 1937, el avión de Mola se estrelló en Alcocero de Mola, Burgos. Mola murió instantáneamente junto con su piloto y otros pasajeros. El accidente ocurrió en condiciones de niebla densa. La investigación oficial concluyó que fue un accidente, error del piloto en condiciones meteorológicas adversas, pero los rumores comenzaron inmediatamente. ¿Sabotaje? ¿Asesinato ordenado por Franco para eliminar a su rival más peligroso? No hay evidencia definitiva de que Franco ordenara la muerte de Mola, pero lo cierto es que la muerte de Mola fue extraordinariamente conveniente para Franco. Eliminaba al único general con el prestigio y la base de poder para desafiarlo seriamente.
Después de la muerte de Mola, Franco consolidó el control sobre el ejército del norte. Pero surgió otro problema, quizás más peligroso: la unificación forzada de las milicias políticas. El bando nacional no era un movimiento unificado. Era una coalición incómoda de monárquicos, carlistas, falangistas, militares conservadores, católicos tradicionalistas. Cada grupo tenía sus propias milicias, sus propias estructuras de mando, sus propias lealtades. Los requetés carlistas respondían a sus propios líderes. Las milicias falangistas de la Falange Española seguían a José Antonio Primo de Rivera, aunque José Antonio estaba preso en una cárcel republicana y sería ejecutado en noviembre de 1936. Franco necesitaba unificar estas fuerzas bajo su mando. No podía permitir ejércitos paralelos con lealtades divididas. En abril de 1937, Franco emitió el decreto de unificación. Fusionó por la fuerza a la Falange y a los carlistas en un único partido, Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Un nombre absurdamente largo para una organización que Franco controlaba personalmente como jefe nacional. La reacción fue explosiva. Los falangistas genuinos, los camisa viejas que habían seguido a José Antonio, vieron la unificación como una traición. Franco estaba usando el nombre de la Falange, pero vaciándola de su contenido revolucionario. Manuel Hedilla, el líder de la Falange después de la muerte de José Antonio, se opuso abiertamente. Hedilla organizó una reunión de la cúpula falangista en Salamanca para resistir la unificación. Franco lo consideró un acto de insubordinación. El 25 de abril de 1937, apenas días después del decreto de unificación, la policía de Franco arrestó a Hedilla. Fue acusado de conspiración y rebelión. Un consejo de guerra lo condenó a muerte. La sentencia de muerte contra Hedilla causó pánico entre los falangistas. Si Franco ejecutaba al líder de la Falange, demostraría que estaba dispuesto a eliminar físicamente a cualquiera que desafiara su autoridad, incluso dentro del propio bando nacional. Varios líderes falangistas amenazaron con retirar sus milicias del frente. Algunos hablaban abiertamente de resistencia armada. Franco enfrentaba una crisis. Ejecutar a Hedilla podría provocar una rebelión dentro del bando nacional, pero perdonarlo mostraría debilidad, invitaría más desafíos. Franco eligió un camino intermedio. Conmutó la pena de muerte por cadena perpetua. Hedilla pasaría años en prisión, pero no se convertiría en mártir. Era una solución típicamente franquista, brutal pero calculada, dura pero no suicida. La crisis Hedilla mostró lo frágil que era realmente el control de Franco. En 1937, apenas un año después de convertirse en generalísimo, Franco había tenido que arrestar y condenar a muerte al líder de uno de los movimientos principales del bando nacional. Solo el miedo a una fragmentación total del Frente Nacionalista impidió ejecuciones masivas. Si estás disfrutando esta historia, dale like al video y compártelo. Ahora viene lo más impactante, pero los problemas de Franco no terminaron ahí. En el frente militar, sus generales comenzaban a cuestionar su estrategia. La guerra se estaba alargando mucho más de lo previsto. Madrid resistía. Las ofensivas republicanas en Brunete y Belchite en el verano de 1937 demostraban que la República aún tenía capacidad de combate. Algunos generales criticaban la cautela de Franco. Lo llamaban el generalísimo de la guerra larga. Decían que Franco deliberadamente alargaba la guerra para consolidar su poder político, en lugar de buscar la victoria militar rápida. No les faltaba razón. Franco entendía que una guerra larga le daba tiempo para eliminar rivales, purgar elementos no confiables, construir un aparato de control total. Gonzalo Queipo de Llano era particularmente problemático. El general que controlaba Andalucía gobernaba su zona como un reino independiente. Daba sus famosos discursos radiofónicos cada noche, hablando de lo que le daba la gana, a veces contradiciendo directamente las políticas de Franco. Queipo se jactaba de sus conquistas, hacía declaraciones políticas sin consultar a Burgos, actuaba como si él fuera el verdadero poder en el sur de España. Franco no podía destituir a Queipo. El general tenía demasiado apoyo entre las tropas andaluzas, demasiadas conexiones con los terratenientes y la oligarquía del sur.
Pero tampoco podía permitir que Queipo continuara actuando como señor feudal independiente. La solución de Franco fue típicamente sutil. Lo mantuvo en su puesto, pero gradualmente le quitó recursos, le negó refuerzos, desvió operaciones importantes lejos de su sector. Queipo permanecía nominalmente al mando, pero su influencia real disminuía mes a mes. Luego estaba el problema de los monárquicos. Una gran parte del bando nacional quería restaurar la monarquía en España. Apoyaban a Franco porque creían que él restauraría al rey una vez ganada la guerra. Pero Franco no tenía ninguna intención de hacerlo. Franco estaba construyendo su propio régimen, no actuando como simple guardián temporal para una futura monarquía. El conde de Rodezno, líder de los carlistas, comenzó a presionar para que Franco definiera claramente sus intenciones sobre la restauración monárquica. Otros generales monárquicos, como Alfredo Quindelán, también querían respuestas. Franco los entretenía con promesas vagas. Hablaba de restaurar la monarquía en el momento apropiado, después de ganar la guerra, cuando las condiciones fueran adecuadas, pero nunca se comprometía con fechas ni detalles específicos. En 1937 y 1938, Franco enfrentó múltiples conspiraciones monárquicas. Grupos de oficiales discutían la posibilidad de forzar a Franco a declarar la restauración inmediata de la monarquía. Algunos hablaban de presionar a Franco para que se convirtiera en regente temporal, no en jefe de Estado permanente. Franco tenía sus propios espías infiltrados en estos grupos. Arrestaba a algunos conspiradores, advertía a otros, compraba la lealtad de terceros con ascensos y favores. La crisis más peligrosa llegó en marzo de 1938. La ofensiva republicana en Aragón había cortado la zona nacional en dos, separando Cataluña del resto de la España republicana. Pero también había expuesto debilidades en el ejército de Franco. Algunos generales comenzaron a hablar abiertamente de la necesidad de un cambio en el mando supremo. El general Alfredo Quindelán, jefe del Estado Mayor del Aire, era el más vocal. Quindelán tenía prestigio, conexiones, y hablaba con autoridad. En conversaciones privadas con otros generales, Quindelán sugería que quizás Franco no era el líder adecuado para ganar la guerra, que quizás necesitaban un comando militar más agresivo, más profesional, menos político. Quindelán no estaba planeando un golpe abierto contra Franco. Era demasiado prudente para eso, pero estaba creando un ambiente de duda, sugiriendo que el liderazgo de Franco no era irreemplazable. En los ejércitos, este tipo de ambiente es mortal para un comandante. Una vez que los oficiales comienzan a cuestionar abiertamente a su líder, la disciplina se erosiona rápidamente. Franco se enteró de las conversaciones de Quindelán, y aquí es donde vemos el genio político de Franco en acción. No arrestó a Quindelán, no lo destituyó públicamente. En cambio, lo promovió, lo nombró jefe del Alto Estado Mayor, una posición que sonaba impresionante, pero que en la práctica lo alejaba del comando operacional de la aviación y lo colocaba en un rol más administrativo, más cerca de donde Franco podía vigilarlo. Era una técnica que Franco perfeccionaría: neutralizar a los rivales peligrosos no destruyéndolos sino absorbiéndolos, dándoles títulos impresionantes pero sin poder real, manteniéndolos lo suficientemente cerca para controlarlos pero lo suficientemente satisfechos para no rebelarse. Pero en 1938, Franco aún no había consolidado completamente este sistema. Seguía vulnerable. Y el evento que más cerca estuvo de costarle el control del ejército ocurrió en el otoño de ese año, durante la Batalla del Ebro, la batalla más larga y sangrienta de la Guerra Civil Española. 115 días de combate brutal en las orillas del río Ebro. Las fuerzas republicanas lanzaron una ofensiva masiva en julio de 1938, cruzando el Ebro y penetrando profundamente en territorio nacional. La respuesta de Franco fue controvertida. En lugar de contraatacar inmediatamente para recuperar el territorio perdido, Franco decidió convertir el Ebro en una batalla de desgaste. Trajo artillería pesada, aviación, refuerzos masivos. Bombardeó las posiciones republicanas sistemáticamente. Dejó que los republicanos se desangraran atacando sus líneas fortificadas. Militarmente,
La estrategia de Franco funcionó. Los republicanos perdieron más de 50.000 hombres en el Ebro, una sangría que no podían reemplazar. Pero la batalla duró 4 meses. 4 meses de combate intenso que agotaron también a las fuerzas nacionales. Y durante esos 4 meses, los generales de Franco comenzaron a murmurar. ¿Por qué Franco no contraatacaba decisivamente? ¿Por qué permitía que la batalla se prolongara indefinidamente? ¿Estaba Franco más interesado en destruir completamente a los republicanos que en ganar rápidamente? Algunos generales sospechaban que Franco alargaba deliberadamente la guerra, que cada mes adicional de guerra le daba más tiempo para consolidar su dictadura, para eliminar elementos indeseables tanto en el bando republicano como en el propio bando nacional. Juan Yagüe, uno de los generales más agresivos de Franco, expresó estas frustraciones públicamente en un discurso en Burgos en abril de 1938. Yagüe había comandado el ejército de África bajo Franco. Era leal, pero impaciente. En su discurso, Yagüe sugirió que después de ganar la guerra, España necesitaría reconciliación, no represión continua. Criticó implícitamente las ejecuciones masivas de prisioneros republicanos, y sugirió que el liderazgo militar necesitaba ser más decidido en buscar la victoria. Franco reaccionó con furia controlada. Destituyó a Yagüe temporalmente del mando, pero no lo arrestó, no lo degradó permanentemente. Después de algunos meses, Yagüe fue reinstalado en un comando importante. Franco había demostrado su poder, pero también su disposición a perdonar a quienes se sometían. El momento más peligroso llegó en noviembre de 1938. La batalla del Ebro había terminado finalmente con victoria nacional. Barcelona estaba al alcance. La guerra claramente estaba llegando a su fin, y precisamente en ese momento, cuando la victoria parecía asegurada, un grupo de generales comenzó a planear cómo manejar el periodo de posguerra. La preocupación era simple. ¿Franco devolvería el poder después de ganar la guerra? El decreto original de octubre de 1936 hablaba de poder temporal durante la guerra. Ahora la guerra estaba terminando. ¿Franco convocaría elecciones? ¿Restauraría la monarquía? ¿Establecería algún tipo de gobierno constitucional? Un grupo de generales monárquicos, liderados discretamente por Quindelán y con el apoyo tácito de otros como el general Dávila, comenzaron a preparar una propuesta formal. Querían que Franco declarara públicamente que al terminar la guerra, convocaría algún tipo de proceso para determinar la forma de gobierno de España. Básicamente, querían que Franco admitiera que su poder era temporal. Franco se enteró de estas conversaciones. Y aquí es donde Franco estuvo más cerca de perder realmente el control. Si estos generales presentaban su propuesta formalmente, Franco tendría que responder. Si se negaba rotundamente, arriesgaba una confrontación abierta con un sector significativo de sus propios generales. Si aceptaba, estaría admitiendo que su poder tenía límites temporales. Franco manejó la crisis con una combinación de amenaza velada y manipulación brillante. Primero, hizo circular rumores sobre elementos desleales en el ejército, sobre posibles traidores que estaban debilitando la unidad nacional justo cuando la victoria estaba cerca. Esto creó un ambiente de sospecha donde los conspiradores se volvieron cautelosos, temiendo ser identificados como desleales. Segundo, Franco convocó reuniones individuales con cada uno de los generales involucrados. No los confrontó directamente sobre la conspiración. En cambio, les habló sobre sus planes para el futuro, les aseguró que tenía en mente los intereses de España, les pidió paciencia y unidad hasta que la guerra terminara completamente. A cada general le daba una versión ligeramente diferente de sus intenciones, suficiente para calmar sus preocupaciones específicas pero sin comprometerse realmente a nada. Tercero, y más importante, Franco hizo ascensos estratégicos. Promovió a algunos de los generales más inquietos a posiciones aparentemente importantes, pero que en realidad los alejaban del poder militar directo. Les dio responsabilidades administrativas, roles en el gobierno civil que estaba construyendo, posiciones que sonaban prestigiosas, pero que los sacaban de la cadena de comando militar. La conspiración se disolvió sin que jamás se presentara formalmente.
Los generales involucrados se dieron cuenta de que Franco era demasiado fuerte, demasiado astuto, estaba demasiado entrelazado con el aparato de poder como para ser removido sin causar una guerra civil dentro de la guerra civil. En enero de 1939, Barcelona cayó. En marzo, Madrid se rindió. La guerra terminó con Franco todavía firmemente en control, pero había sido mucho más cerca de lo que la historia oficial jamás admitió. Durante los años 1937 a 1939, Franco enfrentó desafíos constantes a su autoridad. Mola había sido un rival hasta su conveniente muerte. Edilla y los falangistas habían tenido que ser reprimidos brutalmente. Los monárquicos habían conspirado repetidamente para limitar su poder. Generales clave como Yagüe y Quindelán habían cuestionado su liderazgo. Si alguno de estos desafíos hubiera escalado en el momento equivocado, si varios grupos descontentos hubieran coordinado sus esfuerzos, si Franco hubiera cometido un error político serio, podría haber perdido el control. El bando nacional podría haberse fragmentado en facciones competidoras, prolongando la guerra o incluso perdiéndola contra la República. Franco sobrevivió porque entendía el poder mejor que cualquiera de sus rivales. Entendía que el poder no se mantiene solo con fuerza militar, sino con una combinación de coerción, manipulación, propaganda y compromiso estratégico. Franco nunca fue el general más brillante del bando nacional. Mola era mejor estratega. Yagüe era más agresivo en combate. Queipo tenía más carisma popular. Pero Franco era el mejor político. Y en una guerra civil, donde las lealtades son fluidas y las facciones múltiples, ser el mejor político es más importante que ser el mejor general. Franco también se benefició de la fragmentación de sus oponentes. Los falangistas odiaban a los monárquicos. Los carlistas desconfiaban de los falangistas. Los militares profesionales despreciaban a los milicianos políticos. Franco no necesitaba derrotar a todos simultáneamente. Solo necesitaba evitar que se unieran contra él. Y lo logró manteniendo a cada grupo lo suficientemente satisfecho, lo suficientemente asustado, o lo suficientemente dividido como para no presentar una amenaza coordinada. La lección más importante de este período es que el control de Franco sobre el ejército español nunca fue tan absoluto como la propaganda posterior sugirió. Franco construyó cuidadosamente la imagen del caudillo indiscutible, del líder cuya autoridad nadie cuestionaba. Pero durante años, esa autoridad fue contestada, desafiada, puesta en peligro por rivales ambiciosos y generales descontentos. Lo que hizo grande a Franco como dictador no fue que nadie lo desafiara, sino que sobrevivió a todos los desafíos. Cada rival que se le opuso fue neutralizado, absorbido o eliminado. Mola murió en un accidente conveniente. Edilla fue arrestado y encarcelado. Yagüe fue temporalmente destituido y luego reintegrado como subordinado leal. Quindelán fue promovido a un cargo sin poder real. Queipo de Llano fue gradualmente marginado hasta convertirse en una figura decorativa. Al final de la Guerra Civil en 1939, Franco había logrado lo que parecía imposible en 1936. Control absoluto sobre un movimiento que comenzó como una coalición caótica de facciones incompatibles. Pero ese control no fue inevitable. Fue el resultado de 3 años de maniobras políticas constantes, de crisis superadas por un estrecho margen, de conspiraciones desactivadas en el último momento. Y aquí está la ironía final. Al enfrentar estos desafíos constantes a su autoridad, Franco desarrolló las habilidades y la mentalidad que le permitirían gobernar España como dictador durante casi 40 años. Cada conspiración que sobrevivió le enseñó nuevas técnicas de control. Cada rival que neutralizó le mostró nuevas debilidades que explotar. La escuela donde Franco aprendió a ser un dictador efectivo fue la lucha interna por el poder dentro del bando nacional durante la Guerra Civil. Los historiadores a menudo se preguntan, ¿cómo Franco mantuvo el poder en España durante tanto tiempo después de la guerra? La respuesta está en estos años de 1937 a 1939. Franco aprendió a identificar amenazas antes de que maduraran. Aprendió a dividir y conquistar a grupos de oposición. Aprendió a usar promociones y castigos, recompensas y amenazas, propaganda y represión en combinaciones perfectamente calibradas.
Aprendió que el poder absoluto no se conquista en un día, sino que se construye gradualmente, eliminando rivales uno por uno, consolidando control sector por sector. Cuando la guerra civil terminó en abril de 1939, Francisco Franco era finalmente el líder indiscutible de España. Pero llegó a ese punto, no porque fuera inevitable, sino porque sobrevivió a años en los que casi pierde todo. La historia del ascenso de Franco al poder absoluto no es la historia de un triunfo inevitable, es la historia de un político brillante que navegó por crisis constantes, que sobrevivió a conspiraciones múltiples, que estuvo al borde del abismo varias veces y logró mantenerse en el poder por pura habilidad política. Esa es la verdad que pocos libros de historia te cuentan. Franco no heredó el poder absoluto, lo arrebató, lo consolidó, lo defendió contra rivales peligrosos en momentos en que su posición era extremadamente vulnerable. El generalísimo indiscutible de la propaganda franquista fue, durante años, un líder constantemente cuestionado que sobrevivió porque era mejor jugador político que cualquiera de sus oponentes. Si te ha gustado este video, suscríbete al canal y dale like. Déjame en los comentarios qué otro tema quieres que investigue. Nos vemos en el próximo episodio de El Archivo Franco.